Ahora lo que nos queda sería ver el artículo de revisión. Ya la estructura, todo esto, ¿no? Tenemos 15 en aula. Muy bien. Tenemos 17. Ya, yo creo que podemos comenzar. ¿Quién podría apoyar con la moderación, por favor? Hola. ¿Alguien que apoye con la moderación? Please. Yo, licenciado. Alison, gracias, mi cielo. Déjame terminar que entre ahí para bajar la lista y entonces colocarte, Alison. Ya, creo que ahora aprovecho. Ya. Ya estarías. Ya estás, ¿no? Hola. Sí, licen. Genial. Perfecto. Bueno, vamos entonces al perfil. No perdamos tiempo. Vamos al perfil para ver cómo estamos y qué es lo que nos queda ahora en estos días. Bueno, ya está el perfil completo. Cualquier duda podemos ver aquí hoy, pero ya está completito, ¿verdad? Todos los elementos. Y hoy 23 entraríamos en el artículo de revisión. Tenemos dos clases para esto. La de hoy y la del 26. O sea, hoy la semana entera trabajaríamos el artículo de revisión para cualquier duda. El 30 vamos a ver formato ya para entregar. Y el jueves 3 tenemos revisión general y ya a las 2 abriría el examen. Que cierra el 7. Ya este documento ustedes lo tienen de la clase pasada, pero bueno, hoy lo vuelvo a enviar por cualquier duda.
¿Alguna aclaración, duda de lo que tenemos aquí y nos queda en estas 2 semanas? ¿Verdad? Porque sería esta semana 23 y 26 y la próxima semana 33. Ya 3 de diciembre. Y ahí es nuestra última clase. ¿Duda? ¿Ninguna? Muy bien. Nos vamos entonces de aquí y vamos a esta presentación en PowerPoint. Muy bien. Entonces, en esta presentación en PowerPoint muy sencilla, vamos a definir un poco lo que estamos hablando cuando, lo que decimos cuando hablamos de artículos y especialmente de artículos de revisión. Y aquí vamos a hacer lectura compartida para que podamos además analizar el fenómeno del artículo de revisión. Muy bien. Entonces, investigación 1 ya sería el artículo de revisión como documento para exponer los resultados de un proceso de investigación como el que ustedes han hecho de investigación documental. El artículo de revisión y tenemos esta frase de una forma u otra que nos permite adentrarnos en lo que es el artículo de revisión y un poco el proceso de creación. ¿Quién me apoya con la lectura, por favor? Vamos, vamos, despierten, chicos, que no es tan temprano. Yo, Lisen, Madeleine. Vamos, anímense. ¿Quién me apoya con la lectura? Yo, Lisen, Madeleine. Madeleine, que te veo ahí. Veo tu carita ahí. Hola. Sí. Comienza a leer, Lisen. ¿Me escucha bien? ¿Ustedes me escuchan? Sí, lo escuchamos. Dice, ¿nos escucha? ¿Qué pasa hoy? Dice, Este grupo nunca ha sido muy conversador, pero hoy hay demasiado silencio aquí. creo que no nos escucha. Hiroshi, ¿Nos escucha? hola. Dice, ¿nos escucha? ¿Hiroshi está en clase? No nos escucha. Voy a Avísenle escribir en al el chat. grupo, Alicia. O voy a escribir en el chat ahorita. Licenciado, ¿nos escucha a todos? Dice, Hola, hola. ¿nos escucha, Lisa? Dice, No los escucho, sí. Porque ustedes parece que están hablándome y no los escucho. dice. No entiendo 1, 2, 3, por qué no probando. los escucho yo. 1, 2, Hola. 3. Ahora sí, ahora sí. Ahora los escucho. Hiroshi. Sí, ya. Madre, ¿Ya yo nos quería escucha leer. bien, Lisen? Ahora sí los escucho. Estaba apagado, parece el audífono estaba apagado, ahora me di cuenta. Porque a veces se baja así, como tiene se baja con aquí con la mesa. Bueno, vamos entonces a la presentación. Muy bien.
Entonces les decía, vamos a ver hoy el artículo de revisión y para iniciarlo pues tenemos esta frase que yo, o esta redacción que yo les he preparado a partir de la experiencia que han estado desarrollando ustedes. Muy bien, ¿quién puede apoyar con la lectura, por favor? Lisen no está compartiendo pantalla. Ah, ya. Perdón. Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, Lisen ya se ve. Muy bien. Muy bien, el artículo de revisión. Vamos allá. Listo, ¿quién apoya con la lectura? Yo, Lisen, Madeleine. Vamos, Madeleine, vamos. Cuando escribimos un artículo científico de revisión, recolectamos como cosechadores minuciosos y meticulosos los mejores y más actualizados descubrimientos e ideas, para que nuestro público objetivo tenga ante sí, expuesto en nuestras páginas, el paisaje real del tema que hemos investigado. Ya. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo tú, cómo tú puedes explicarnos esto desde la experiencia que has tenido, Madeleine? Que investigando logré descubrir un nuevo tema que no conocía, Ya. un proyecto que se está dando con nuevas ideas para actualizar nuestro entorno. Ya. Y entonces, al tú hacer tu artículo de revisión, que es lo que estamos entrando ahora, vas a exponer ante tu público objetivo, ¿verdad? Cuando digo exposición, no es que te pares y expongas, sino que tu texto lo expone, ¿verdad? Va a exponer la realidad de todo ese tema, en este caso, de la economía espacial, ¿verdad? Que es el tema tuyo. De Sí. este tema novedoso, ¿no? Que está ahora comenzando. Muy bien, listo. Entonces, vamos a el artículo científico y el artículo de revisión. A ver, ¿quién sigues leyendo tú? Y después ya cambiamos. Ya. Vamos. Para adentrarnos en el mundo de los artículos científicos y en especial de los artículos de revisión, partamos de conocer ciertas consideraciones que sobre ello que plantea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación. Seguimos. UNESCO, 1983, considera que la publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico y que la finalidad esencial de un artículo científico erudito es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Ya, aquí hay una cosa clave que nosotros ya conocemos desde que vimos las clases de ética, ¿verdad? Se hace mucha investigación científica. Si al final de las investigaciones no se publica, no se divulga, ¿verdad? La información de los resultados, pues entonces es como si no se hiciera nada. O no se hubiera hecho nada porque todo se desconocería. Entonces, la publicación, publicar los resultados de la investigación a partir de diferentes formatos, puede ser una monografía, ¿verdad? Puede ser un artículo científico, puede ser otro tipo de productos que permitan la presentación. Ahora se está haciendo incluso productos audiovisuales para presentar los resultados, además de que se hace
el informe de investigación, se hacen videos y especies de mini documentales a partir de las nuevas tecnologías. Hay mucha riqueza para presentar los resultados de una investigación, pero siempre el documento escrito es fundamental, porque el documento escrito es el que permite realizar la revisión y el que contiene toda la información del proceso de la investigación. Entonces, uno de los documentos escritos para presentar los resultados de una investigación es el artículo científico, que su objetivo es comunicar los resultados de investigación, cuando es un artículo científico, informe de investigación, pero además de eso también hay artículos científicos para que alguien exprese su idea sobre un determinado tema, para generar todo un debate sobre un determinado tema, pero siempre de una forma clara, concisa y fidedigna. Fíjense que la ONU dice clara, o la UNESCO dice clara, concisa y fidedigna. Nosotros, ¿cuáles son las palabras que hemos usado? ¿Recuerdan? Brevedad, precisión y claridad, ¿verdad? Breve, preciso y claro. Ellos dicen clara, concisa y fidedigna. Y está bien, fidedigno, o sea, que está en relación directa con la verdad que se obtuvo en la investigación. Clara para explicarlo con claridad y concisa también en ese mismo sentido de que sea breve, ¿no? Bien conciso. Listo. Hasta ahí esta parte. Seguimos. Madeleine. Por otro lado, dicha organización considera los estudios recapitulativos, artículos de revisión, como investigaciones realizadas sobre un tema determinado, en las que reúnen, analizan y discuten informaciones ya publicadas, por lo que se clasifican como publicaciones secundarias. UNESCO 1983. Perfecto. Aquí es importante esto para que precisemos algunos detallitos. Ellos hablan, la UNESCO habla de estudios recapitulativos. Es lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Artículos de revisión. Recapitular, revisar y recoger información sobre algo. Entonces, ustedes han descubierto el tema de desconocimiento en ustedes y en otros, y a partir de ahí, usted reúne, analiza y discute todo lo que se ha hecho con respecto a esto para presentarlo en el artículo, sea cual sea el tema, ¿verdad? Sea el de los autos autónomos, sea el de la economía espacial, sea el de las criptomonedas, ¿verdad? Diversos temas posibles que se desconozca, ¿verdad? Que se desconozcan tanto ustedes como su público objetivo. Ahora, cuando nosotros vimos las fuentes de información al principio, nosotros vimos que había fuentes primarias y fuentes secundarias y que los artículos de revisión se consideran fuentes secundarias. ¿Por qué se consideran fuentes de secundaria o publicaciones secundarias? Porque se construyen a partir de una fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria? Por ejemplo, Madeleine ha reunido, ha buscado, recopilado y seleccionado mucho material, muchos documentos sobre economía espacial. Y así cada uno de ustedes sobre el tema. Entonces, esos documentos, muchos de esos documentos, son publicaciones primarias. La entrevista que se realizó a este especialista, ¿verdad?, en contabilidad, la información sobre la NASA, son primarias. O sea, son las informaciones de las cuales parte la información. ¿Ya? Desde esas publicaciones parte la información. Entonces, usted, sobre la base de esas publicaciones, escribe otra cosa. O sea, hace nacer un texto a partir de los textos que ya existen. Los textos que ya existen son los primarios. Y este texto que usted está escribiendo es un texto secundario o un documento secundario. Existen los terciarios, ¿verdad? Si el documento original, imaginemos, la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Ese es
el documento primario. El documento secundario es unos documentos, unos artículos que ha escrito, por ejemplo, Stephen Hawking, que escribió Stephen Hawking sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Eso es secundario. ¿Ya? Primario, la teoría de la relatividad de Einstein, sus textos. Secundario, lo que a partir de ahí escribe Stephen Hawking. Ahora, ¿cuál sería la terciaria? Un diccionario. Diccionarios especializados o diccionarios de la lengua. Imagínense un diccionario de física cuántica, por ejemplo. Sería una publicación terciaria, donde aparecen todas las definiciones relacionadas con la física. Disculpen, con la física cuántica. Muy bien. Hasta ahí, ¿estamos bien? Vamos a eso. Seguimos, Madre. Es por ello que los autores de estudios recapitulativos o artículos de revisión deben considerar para la elaboración de su texto todos los documentos publicados que han aportado al tema o que lo habrían aportado si hubiesen sido considerados. Exactamente. Para que tu artículo sobre economía espacial o el artículo sobre los autos autónomos y los cambios, ¿no? en los hábitos y costumbres de la transportación de Hiroshi y las criptomonedas y todos los otros que tenemos en este grupo, para que esos artículos sean realmente valiosos, deben haber consultado la mayor cantidad de fuentes posible. No una o dos, sino mucha información sobre el tema. En la medida en que más información tú manejes y más información hayas integrado a tu artículo, pues más rico es el artículo. Por eso es que una de las cosas que siempre uno ve cuando quiere estar acercándose en un primer momento a un artículo de revisión, una de las primeras cosas que uno ve es la bibliografía. Si la bibliografía es amplia, si la fuente de información es amplia, entonces ese artículo tiene mayores posibilidades de ser un buen artículo y un artículo que esté, valga la redundancia, documentado, ¿verdad? Porque tiene bastante información. Muy bien, seguimos. Complementando a las consideraciones de la UNESCO, Guirao, Olmedo y Ferrer consideran que la revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que, sin ser original, recopila la información más relevante sobre un tema científico. Perfecto. Esto ni tenemos que explicarlo. Es lo que ha pasado con ustedes. Ustedes están recopilando la información más relevante sobre ese tema que han querido investigar, ese tema, problema que ustedes han descubierto. ¿Seguimos? Para Cue, Díaz y Valdés, el artículo de revisión es un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema, que pueden incluir un examen crítico del estado de los conocimientos reportados en la literatura. Y aquí hay una cosa nueva que se incorpora, que es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque innegable tú recopilas información y esa información recopilada aparece en tu artículo. Ahora, también tu artículo puede tener una visión crítica, analítica de lo que está, de la información que está recibiendo. No solo sencillamente recopilar todo lo que hay y ponerlo ahí, sino también tener una actitud analítica y crítica como creador del artículo sobre el tema o sobre lo que puedan plantear algunos autores que ustedes han consultado. No perder esa perspectiva, ¿verdad? Porque fíjense que ellos están hablando de que en un artículo se recopila, analiza, sintetiza y discute una información publicada sobre un tema, la información sobre un tema. Entonces, puede haber dentro de la información que usted recopile posiciones diferentes de diferentes autores sobre un mismo tema,
visiones diferentes, concepciones diferentes. Entonces, usted, como recopilador, ¿verdad?, de esa información, para escribir su artículo científico, se da la tarea de establecer determinadas consideraciones, ¿verdad? Determinadas consideraciones sobre lo que un autor puede plantear o las diferencias entre un autor y otro. Eso es muy interesante y le da mucha riqueza a lo que ustedes pueden estar analizando como tema. Muy bien, funciones del artículo de revisión. Gracias, Madeleine, por tu apoyo aquí, sí. ¿Verdad? Hay estos autores, Guardiola, Saracevic y Ward, señalan que los artículos de revisión cumplen las siguientes funciones en el desarrollo de la ciencia y la técnica. Recuerden cuando vimos, ¿verdad?, la ética científica. ¿Cuáles son esas funciones? Primero, compactan y sintetizan los conocimientos fragmentados. Hay mucha información sobre criptomonedas. Pero yo la reuní toda en un artículo. Hay información sobre economía espacial. Quizás no tanta porque es un tema novedoso. Por eso yo toda la información que hay, o la más importante, la reuní en un artículo. ¿Cuál es el otro elemento que puede ser interesante aquí en cuanto a función? Actualiza e informa sobre el estado de un tema. Actualiza e informa sobre la cuestión de las criptomonedas. Actualiza e informa sobre la cuestión de los cambios que pueden producirse en los hábitos y costumbres de transformación en los seres humanos con la incorporación de estos automóviles autónomos. Analiza e informa sobre la cuestión de la economía espacial. Y así analiza e informa sobre cada uno de los temas de ustedes. Transmite nuevos conocimientos. Importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces esos artículos que ustedes han revisado, como lo desconoce su público objetivo, pues entonces está recibiendo nuevos conocimientos. Pero también porque usted puede, como decíamos hace un ratito, establecer una actitud crítica ante lo que está leyendo y hacer aporte a partir de lo que está leyendo y de su relación con lo que otros autores dicen. Después, informar y evaluar la literatura publicada. Ya. Usted plantea ahí, bueno, estos son los artículos que se han publicado sobre el tema y este artículo trata de esto, este de lo otro, o sea, hace toda una evaluación de lo que sería la literatura publicada sobre el tema suyo. Y después puede comparar la información sobre diferentes fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene un autor, dos autores, tres autores, cuatro autores, y todos ellos pueden tener visiones similares o visiones contrapuestas o algunas visiones similares y estos dos tienen visiones similares y sin embargo este se opone a lo que dicen ellos porque tiene una visión diferente. A veces pasa así y entonces es muy interesante comparar la información de diferentes fuentes, pero también porque una fuente puede tener una información determinada y otra fuente puede tener otra información y pueden ser incluso complementarias. Y el otro asunto que está aquí como función es la de sustituir a los documentos primarios. Y eso es muy sencillo. Imagínense que hay 50 artículos sobre economía espacial. Bueno, al usted reunir en un solo artículo los 50 y ser capaz de sintetizarlo todo, entonces un determinado investigador o persona que quiera conocer sobre economía espacial solo lee el artículo suyo. Y no lee los 50, solo lee el suyo, que resume los 50. Entonces, eso es el sentido de sustituir los documentos primarios. Ahora, después, otro elemento en cuanto a función es que permite conocer la tendencia de las investigaciones. ¿Qué se está investigando? ¿Cuál es la tendencia con respecto a la investigación? ¿Verdad? Por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Cuál es la tendencia en la investigación de inteligencia artificial? Es la de equipos multidisciplinarios con nuevas disciplinas, como pueden ser la psicología, como pueden ser la cuestión del arte y la cultura,
que antes no se tenía en cuenta para crear, ¿verdad?, un ser que constituya una inteligencia artificial. Este ser electrónico, esta inteligencia artificial propiamente dicha. Identifica especialidades, nuevas especialidades. Por ejemplo, ese artículo este artículo, tengo un gato aquí acabando con todo por detrás de la computadora. Es súper juguetón ahí, que me vaya a tumbarla. Bueno, por ejemplo, lo de la economía espacial. ¿Qué nuevas especialidades pueden surgir alrededor de la contabilidad, alrededor de todo un proceso que no solo es teórico, sino también físico? Porque una de las cosas, no sé si Madeleine, tú recuerdas en el artículo que decía, ¿cómo se va a hacer la contabilidad si puede haber mucho tiempo en que una información se produce y llega a la Tierra, ¿no? ¿Te acuerdas eso? Sí, Lisa. Claro, porque puede haber una cantidad, imagínense, se pueden demorar años en llegar la información, pero además de eso, los contadores, los auditores tendrían que viajar al espacio. Hay una serie de preguntas, ¿no?, que se hacían a partir de todo esto, que habla de nuevas especialidades o especializaciones, no solo en la investigación, sino en el ejercicio de la profesión. Y en ese mismo sentido, nuevas líneas de investigación. Una investigación puede generar otras, ¿verdad?, otras líneas de investigación. Porque, por ejemplo, cuando la física cuántica, surge la física cuántica, empieza a desarrollarse, genera líneas de investigación muy diferentes a las de la física tradicional. Pero también sugiere, ideas de trabajos futuros. Tú haces una investigación hoy sobre economía espacial y la construcción de una nueva economía, por ejemplo, pero después te interesaría hacer uno solo sobre contabilidad espacial. Entonces, te das cuenta, un trabajo puede generar la idea de otro. ¿Se explicó eso? Y, lógicamente, contribuir a la docencia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Estamos haciendo artículos como un ejercicio docente e incluso vamos a ver algunos modelos de artículos y eso están contribuyendo a un proceso de aprendizaje, en este caso, con respecto a la elaboración de este tipo de artículos y a la investigación documental. Muy bien. Ahora, ellos plantean también, aquí los autores plantean también que hay etapas en la elaboración que ya nosotros hemos visto, pero es interesante la visión que tienen ellos. ¿Sí? Ya, esta es nuestra última transparencia. Primero, este Guirao, Olmedo y Ferrer son brasileros. Ellos plantean que las etapas de elaboración de un artículo de revisión son las siguientes. Primero, definir los objetivos. Y bueno, aquí yo plantearía una anterior, es que lo hemos visto, de todas maneras es interesante la visión de ellos, porque primero uno tiene que descubrir su problema de investigación. Y después que uno descubre su problema de investigación, pues uno entonces define los objetivos. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Quiero explicar, quiero describir tal fenómeno. Después, la realización de la búsqueda bibliográfica. La consulta de bases de datos y fuentes, el establecimiento de la estrategia y la especificación de los criterios de selección, que nosotros resumimos en esas técnicas: buscar, ¿verdad?, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar, que conecta con el otro que ellos plantean, que es la organización de la información, y por último la redacción del artículo. Es muy sucinto esto, ¿verdad?, muy preciso, muy esencial. Lo que hemos visto nosotros es mucho más amplio y mucho más rico en cuanto al proceso de la creación de un artículo de revisión. Muy bien, entonces con eso terminamos aquí tenemos la bibliografía, terminamos la
la presentación sobre artículo de revisión. Muy bien. Ya tenemos esto. Este documento yo se los voy a pasar al WhatsApp y también va a estar en la plataforma. Ahora, ¿cómo es la estructura de un artículo de revisión? Hacia allá vamos. ¿Cómo sería la estructura externa y la estructura interna? Cuando hablamos de estructura externa, estamos hablando de la forma. Y cuando hablamos de la estructura interna, estamos hablando del contenido que tiene esa forma. Vamos a ver. Miren, y aquí tenemos los elementos. No es complejo, es sencillo. Primero, ¿qué tenemos? El título, que debe describir el contenido del trabajo de forma clara, precisa, de modo que el lector puede identificar el tema fácilmente, y el título además debe ser corto. Nosotros tenemos como punto de partida nuestro tema, ¿verdad? Economía espacial y, digamos, el artículo puede llamarse Economía espacial y construcción de una nueva economía mundial, ¿verdad? Podría ser así, corto, preciso. Después de la autoría. En la autoría que está el nombre del autor. Si es uno solo o si es varios. Si es varios, tiene que empezar por el que encabeza y lidera la investigación. Aquí, en el caso nuestro, tenemos un solo autor que es cada uno de ustedes. Entonces, pondríamos el título y después pondríamos la autoría. Aquí tienen una nota al pie que la autoría, ¿verdad?, está referida a los datos del autor del artículo, su nombre, sus apellidos, la institución a la que pertenece, ciudad, país, incluso correo electrónico y registro en caso de que sea académico. Aquí tienen el ejemplo, miren, que es sencillo y es el mismo que ustedes van a seguir. Ponen autor y después vamos a ver los ejemplos. Giselle Ramírez Ávila, en este caso, el nombre de ustedes, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, su email y su número de registro. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Esa es la autoría. ¿Para qué es esto? El email, para que una persona interesada en lo que usted escribió se pueda comunicar con usted en caso de que amerite la pena, que le parezca interesante. Entonces, esa sería la autoría, después del título, y después que tenemos un resumen. Y ahora cuando veamos los ejemplos de artículos nos va a quedar clarito esto. Tenemos un resumen, y el resumen son 250 palabras. Miren, aquí lo tenemos. 250 palabras. Y ahí que debe hablar de los hallazgos, de lo que usted ha descubierto con su investigación. ¿De qué trata este artículo? Este artículo trata de el cambio en usos y costumbres que se van a dar en los seres humanos a partir de los vehículos autónomos. Ya. Por eso, el resumen debe ser conciso y debe reflejar adecuadamente el objetivo y las conclusiones de la investigación. Porque recuerden, no es como el perfil, ya se hace cuando está la investigación terminada. Entonces estamos hablando máximo de 250 palabras. Máximo, fíjense. Ahora miren, después del resumen, ¿qué tenemos nosotros? El abstract. ¿El abstract qué cosa es? Ya, una cosa se me olvidó aquí. Las palabras clave. Palabras clave de su artículo. Economía, economía espacial, viajes espaciales. ¿No? Todas las palabras que sean, o un grupo de palabras, máximo 7, digamos, un grupo de palabras que refleje el contenido del resumen. Después vamos a ver un ejemplo para que vean qué interesante y sencillo. Ahora, ese mismo resumen usted lo traduce al inglés y ese es el abstract. El resumen en idioma inglés. Hay artículos como algunos de los ejemplos que tenemos aquí que tienen el resumen
y el resumo es el resumen en portugués, que tienen entonces su resumen en español, que es el idioma en que fue escrito el texto, el abstract en inglés y el resumen en portugués. ¿Para qué es eso? Para que personas que hablan otra lengua puedan tener acceso al contenido del artículo. Ya, por ejemplo, si una persona de habla inglesa lee el abstract en inglés, aunque el resto del artículo esté en español y le parece interesante, puede entonces hacer traducir ese artículo. Ese es el sentido. Después tenemos la introducción, ¿verdad? En la cual presentamos el artículo a partir de describir la situación problemática, la formulación del problema, el objetivo general, marco teórico conceptual de la investigación, exponer la estructura del desarrollo. Recuerdan el ejercicio que hicimos, ¿verdad? Con la bibliografía. El desarrollo, epígrafe 1 tal cosa, epígrafe 2 tal cosa y epígrafe 3 tal cosa. Ahora, toda la introducción que usted hizo en su perfil la puede usar también, no como copia y pega, pero sí para como insumo, como punto de partida para hacer su introducción. Y después el desarrollo, que nosotros nos los hemos planteado en 3 epígrafes, a partir de una lógica, ¿verdad? Si usted necesita tablas, figuras, no fotitos, ¿no? Tablas y figuras si fueran necesarias, o fotografías, digamos, si fueran muy necesarias, se colocan en el desarrollo. En el desarrollo, en esos 3 epígrafes, ustedes van a destacar los hallazgos más importantes. Epígrafe 1, epígrafe 2, epígrafe 3, como vimos nosotros en ese ejercicio que hicimos con respecto a la bibliografía. Las citas que usted haga, siempre en el desarrollo, norma APA, con las consideraciones de la universidad, recuerdan, más de 40 palabras, o sea, primero el interlineado, en vez de 2 que plantea APA, hacer 1,5. Y el interlineado en citas de más de 40 palabras, hacerlo de 1. Y así algunos elementos más que la universidad pide y que difieren un poquito de lo que APA plantea. Y después las conclusiones, entonces las ideas esenciales del trabajo. Es recalcar lo más importante del trabajo. Entonces, en la estructura del artículo que vamos a hacer, ¿qué tenemos? El título, el autor, el resumen con su abstract, el que quiera ser exquisito y ponerlo también en portugués puede, la introducción, el desarrollo a partir de 3 epígrafes y las conclusiones. Esa es la estructura del artículo. Ahora, formato que vamos a trabajar, Times Roman, Times New Roman, tamaño 12, los subtítulos en negrita, interlineado de 1,5, todos los márgenes en 2, el papel carta, la extensión de 4 a 5 páginas máximo, y la bibliografía que pondríamos en el artículo sería la misma que tenemos en el perfil. Los documentos en su estructura en general serían carátula e índice, el índice y los elementos del perfil, de la introducción a los anexos, y en el artículo tendría una carátula, un título, el autor, resumen y palabras clave, abstract y keywords, o sea, palabras clave, palabras llave, ¿no? Sería un poquito la traducción literal del inglés. La introducción, el desarrollo en 3 epígrafes, las conclusiones y la bibliografía. Así sería la estructura del artículo, ¿verdad? Si nosotros lo vemos en una sola red, en un solo bloque, la estructura con que vamos a trabajar, porque hay otra. Esta es la investigación 1. Hay otras estructuras que tienen el método y demás. Creo que no estamos trabajando con esa.
Dice una consulta. Sí. Título, dime, ve hablándome. No, es que en mi Word no tengo, no sé cómo ponerle esos cositos para hacer la sangría, no eso, lo que tiene usted los numeritos ahí arribita, y que eso, como darle. ¿Esto? No. ¿Cómo? No sé cómo se llama esto, cuando usted lo selecciona y después Esto, lo quiere hacer sangría. esto. No, abajito de donde dice fuente, no es que hay unos números con las líneas y puntos. Abajito. Esa linecita. Fuente. Formato. No, Aquí arriba. aquí abajo, más abajito. Esa, ya lo pasó. Ay, no sé cómo se llama. ¿Pero de qué estás hablando, hijo? Cuando usted quiere, digamos que quiere moverlo un poquito a la derecha, cosas así, una Esto, línea. Esa. esto, Sí, esto no eso lo tiene tú. no me sale en el Word. Ah, porque esa es eso creo que, pero es sencillo, eso hay que ponerlo. Eso, ¿cómo se llama, chicos? A ver, ayúdenlo ahí. Eso es la regla, ¿no? Te dice incorporar regla. Eso se quita y se pone. Tienes que colocárselo. ¿Alguien lo Ya. puede ayudar ahí? Creo que es donde dice vista, dicen. Aquí en vista, ¿no? A ver. Regla, ¿ves? Mira, esta es Hiroshi. Ya. A ver, márcalo ahí. Ya la pillé. Ya, Sí. ya salió. ¿Viste? Gracias. Ya. Gracias también. ¿Quién fue la muchacha que nos dijo? Porque yo no me acordaba que estaba aquí. ¿Quién dijo? Entonces, título, ¿verdad? Autor, para que lo tengamos clarito así, visto así, el título, el autor, el resumen, ¿verdad? Tiene CT, ¿no? ¿Está bien? Claro, está porque está en inglés. Abstract, introducción, el desarrollo, en 3 epígrafes, y las conclusiones. ¿Ya? Esta sería la estructura del artículo. Ahora, para que veamos nosotros, ejemplo, vamos a salir de aquí. ¿Alguna duda con respecto a la estructura? Claro, este documento ustedes tienen que analizarlo, leerlo con calma, pero ¿alguna duda para ver ahora ejemplo? Y ya viendo ejemplo vamos a tener más claro, ¿verdad? Vamos a salir entonces de aquí y vamos a ver ejemplos de artículos de revisión. Vamos a ver cuál les muestro primero. Ya, vamos a ver este primero. Miren, este es un artículo de la Universidad Javeriana. Fíjense, aquí tienen su título, aquí tienen los autores, tiene aquí citas al pie en el propio título del artículo, que sería, porque recuerden que esto tiene que ser lo más corto posible y este no es tan corto. Si le ponen todo esto, imagínense ustedes.
Entonces, mapa de objetos y perspectivas en comunicación, desarrollo y cambio social. Y aquí hace una nota al pie, el 1, dice artículo de revisión, ensayo de carácter metateórico acerca de las problemáticas y enfoques dominantes en la investigación en comunicación y cambio social en América Latina. Las reflexiones se apoyan en la revisión documental de bibliografía de referencia en la materia, así como en un estudio bibliométrico del que se da cuenta en el apartado definiendo las bases para la reflexión teórica. Ya, aquí te pone toda esta información con respecto al artículo, ¿verdad? Su contenido y demás. Entonces tenemos los autores que, como ven, también tiene notas al pie. Y después ya, en la otra página, tiene el resumen, ¿ves? Su título y el resumen. Miren. Cortito y preciso. Si pudiéramos calcular aquí las palabras, tendríamos que cambiarlo, sacarlo de aquí y ponerlo en Word, pero debe estar sobre las 250. Y entonces las palabras clave, ¿ves? Después que termine el resumen, palabras clave. Comunicación, desarrollo, cambio social, comunicación para el cambio social, comunicación para el desarrollo, mapa. Esas son las palabras clave del artículo. Fíjense, 1, 2, 3, 4, pensemos en una sola esta, 5, 6. Aunque hay más, ¿no? Pero no vamos a contar los artículos, ni las preposiciones, ni nada por el estilo. Entonces 5, alrededor de 7 máximo. Después tiene ese mismo resumen, mírenlo aquí, su título en inglés, con las keywords, que son estas palabras llave, ¿no? Según traducción. La llave, las palabras llaves del artículo. ¿Ya? Y aquí miren lo que yo les decía, ¿verdad? Que tienen, en este caso, resumen en español, el resumen en inglés, que es el abstract, y el resumen en portugués. Miren, palabras clave, ¿ves? Mírenlo aquí. Comunicación, desenvolvimiento, mudanza, comunicación para la mudanza social, comunicación para el desenvolvimiento y el mapa. Mi portugués está loco. Ya, entonces, aquí su título, ¿verdad? Y resumen en portugués y el mismo resumen traducido al portugués. ¿Hasta ahí estamos bien? Viendo el ejemplo de cómo sería. Sí, dicen, nomás que ese resumen está mal traducido. Ah, sí, está bueno. Esto está mal traducido. Este artículo No, analiza. no, ¿Qué? o sea, el resumo es resumi. Resume. ¿Y cómo sería entonces aquí? O sea, en vez de resumi. En vez de O, Resumi. en vez de O sería I. Sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí, según mi portugués. Bueno, habría que ver porque mira, todos los artículos he visto así resumo. Bueno, también depende de cómo lo utilicen, ¿no? Claro, habría que ver porque en todos los artículos científicos que he visto así en portugués, he visto que dicen resumo. Hay que revisar los diccionarios. Sí. Ya. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿ve? Español, inglés y portugués. El que quiera llegar a la exquisitez de hacerlo en portugués también, pues genial, no hay problema. Ahora, miren, este artículo entra directamente en los epígrafes. Y este epígrafe de la compleja relación entre comunicación y cambio social funciona un poco como introducción, pero no la es. No la es. Innegablemente ellos entran directamente sin introducción a los epígrafes y van desarrollando, ven, los diversos epígrafes con sus citas, todo, sus notas al pie, los diversos epígrafes del artículo. Aquí tiene definiendo las bases para la reflexión teórica. Aquí tienen su tabla, ¿ves? Sus tablas, su gráfico. Otro epígrafe, una cita de más de 40 palabras.
Fíjense cómo tiene sus citas, que eso le da toda una riqueza. Enfoques emergentes. Una tabla, un gráfico, el mapa que proponen y las conclusiones, ¿ven? Las conclusiones no deben ser muy extensas. Así miren, un párrafo largo, está muy bien. Ah, no, perdón. Estas conclusiones, las conclusiones cortas son del otro artículo. Este tiene 3 párrafos, creo. Miren, un párrafo, 2 párrafos, 3, 4 párrafos de conclusión. Puede ser, no hay ningún problema. Puede ser. Pero vamos a ver otros que tienen menos párrafos. Y aquí están las referencias, ¿ven? Aquí están las referencias. Toda la bibliografía que se utilizó. Muy bien. Bastante, ¿ven? ¿Qué es lo que decíamos? Mientras más documentos usted haya consultado, pues su artículo, esto ellos lo ponen como citar este artículo para ayudar sobre todo a estudiantes y demás, pero ustedes al ponerlo ya aquí arriba en el Word, al poner todos los datos, ya esto les sale de forma automática. Les decíamos que la importancia que tiene que haya bastantes fuentes de información para que el artículo de inicio, ¿no?, se reconozca. Perfecto. Vamos entonces a salir de este. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de artículo de revisión. Y ya en la próxima clase podemos ir viendo un poco la estructura del artículo, cómo quedaría en el caso de ustedes con alguno de los temas que trabajemos. A ver, este es muy interesante porque fíjense que es un artículo de revisión sobre qué es un artículo de revisión, que es de la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria. Artículo de revisión, título, los autores, nomás planteado así, no tiene mayor información, que normalmente, como vieron, hay que poner la información de cada uno. El resumen, este artículo está hecho de acuerdo a la norma APA, ¿verdad? Séptima edición, que implica izquierda. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? Sí. Me di cuenta ahora. Ya, perdón. Ya, aquí está. Les decía, Revista Iberoamericana de Enfermería, es un artículo sobre qué cosa es el artículo de revisión. Es para ayudar a que quienes hagan artículos sepan cómo hacer un artículo de revisión. Su título, los autores, no está desarrollado. No les recomiendo que hagan esto, pongan sus datos como vimos en el modelo. El resumen, le decía que estaba hecho con norma APA séptima edición, justificado a la izquierda y no justificado a la derecha. Pero no, en el caso nuestro tiene que estar justificado en ambos márgenes, ¿verdad? Entonces, el resumen sobre qué es un artículo de revisión, las palabras clave. Fíjense que aquí se plantean solo 3, ¿no? Si lo vemos como concepto: metodología de investigación, revisión bibliográfica y escritura científica.
Después de las palabras clave, el abstract, ¿ven? Con sus keywords. Y ya, no tiene portugués. Ah, sí, mírelo aquí. ¿Viste, Hiroshi? Mira, aquí también. Sí, parece que depende de cómo lo utilicen. Claro, parece que para esto, ¿no? Para la cuestión de los artículos científicos, usan resumen. Artículo de revisión, y aquí está en inglés. Y ellos, en vez de usar palabras claves, ¿verdad? O keywords, lógicamente, porque es inglés, español, inglés, ellos usan el término descriptores, que en español sería descriptores, con P, después de la I y antes de la T. Entonces, metodologías de pesquisa, revisión bibliográfica y escritura científica. Ese sería los descriptores. Y ya entonces, terminando esto, vamos a la introducción. ¿Ve? Su introducción, este sí tiene su introducción. Aquí habla de la metodología. Esta es otra estructura que habla de metodología. Nosotros no vamos a usar esta. Vamos a ir directamente, después de la introducción, vamos a ir directamente al desarrollo. ¿Ve? Desarrollo. Ahora, hay un detalle aquí. Ellos han puesto desarrollo. Nosotros no lo vamos a poner. Nosotros vamos a poner introducción y después vamos a entrar directamente con los epígrafes. Desarrollo no lo vamos a colocar. ¿Verdad? Desarrollo. Aquí tipo de revisiones. Los tipos de revisiones que existen. Las etapas de la elaboración de un artículo de revisión. La elaboración de una revisión bibliográfica, cómo se hace paso a paso. ¿Ya? Aquí tienen, ven, una figura 2. Ahí todo. Y aquí están las conclusiones. ¿Eh? Si se dan cuenta, mira lo que decíamos Hiroshi y todos, un solo párrafo. ¿Eh? Las conclusiones. ¿Alguna duda hasta aquí? Y aquí está la bibliografía. La bibliografía. Perfecto. Muy bien. Este es el segundo ejemplo. Vamos a salir de aquí. Y vamos a tratar de ir al tercero. Aquí está. Aquí está el tercero. Artículo de revisión. Tiene ya su título en español y su título en inglés. Los autores. El resumen. ¿Verdad? Con sus palabras clave. El abstract con sus keywords. No tiene portugués. La introducción. Y después ya los epígrafes. Introducción. Primer epígrafe. Segundo, y así se va desarrollando todo el artículo, ¿verdad? Hasta este, si ven, no tiene gráficos, no tiene
tabla, las conclusiones y las referencias bibliográficas. ¿Ya? Sencillo. La estructura es sencilla. Esto yo se los voy a mandar también. Hoy les voy a pasar, y enseguida que termine la clase, después ya paso el enlace para el video, cuando ya esté convertida, les voy a pasar el perfil, el modelo del perfil, la estructura, el documento de la estructura y los 3 ejemplos de artículos. ¿Alguna duda con respecto a la estructura, jóvenes? Listen, así es como debería quedar nuestro documento. Así, así. Pero, a ver, estos son documentos en PDF. Yo les voy a hacer a ustedes un modelo con su carátula y todo. Va a quedar más bonito que esto, sí. ¿Está bien? Ah, ya, listen, sí, Va a está quedar bien. más bonito. Va a quedar más bonito que esto. Estos son artículos que están en las redes, ¿verdad? Y que lo que quiero sobre todo es que vean la estructura, ¿verdad? Título, así, la estructura. Pero el de nosotros va a quedar más bonito que este. Ustedes verán. ¿Está bien? Vamos a hacer un formato más bonito. Pero bueno, lo que importaba ahí era que vieran la estructura que tiene el artículo. Que en este caso, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿verdad? El título, el autor, aquí tienen ejemplo de autor, el resumen, el abstract, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y aquí abajo, para que no se nos olvide, por si acaso, la bibliografía, ¿verdad? La bibliografía, que es el último. ¿Está bien? Ya, ahí sería. Que es como esto que tenemos aquí, ¿ven? Que hicimos aquí esta estructurita para que lo tuviéramos claro. El título, el autor, el resumen, el astra, la introducción, desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer como un modelo, como ya nosotros tenemos este documento, a ver, lo voy a buscar. Tenemos el documento donde vimos la cuestión de bibliografía y este, aunque no sé si este es el, sí, a ver si este es el nuestro, el de investigación 1 o el de investigación 2. Un momentito. Este es el de investigación 2. Ya. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a hacer un ejercicio con este documento. Y aquí nosotros tenemos, a ver, para ver cuáles son los nuestros. Vaya.
Yo creo que está donde está el de Hiroshi, ¿no? Aquí. Aquí tenemos uno, ¿no? Con esto, con esta estructura vamos a hacer como el esqueletito, ¿verdad? De lo que sería el artículo de revisión, igual que hemos hecho aquí con el marco teórico conceptual, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, el artículo, ¿ven? Con su esqueletito. Entonces, por ejemplo, si pensamos en este artículo de Hiroshi, tendríamos el título. El título, resumen y palabras clave. Después sería el abstract. Después resumo si acaso. Y ¿cómo era el término en portugués? Hiroshi era... enseguida te voy a decir. Descripción. El término que se usaba aquí, resumo y... Descriptores. Exacto. ¿Ya? Entonces, fíjense, el título, resumen y palabras clave, abstract y keyword, resumo y descriptores, introducción, el desarrollo y las conclusiones. Esa sería la estructura del artículo. Esa sería. Carolina también es de este grupo. No, que yo sepa. No. Ya. No habían hecho de mis otros compañeros. No sé si aquí en este ejercicio Madeleine y Sebastián. hicimos, El de Madeleine y de Sebastián. Sí, pero el de Madeleine y Sebastián no estaban aquí, estaban aparte, ellos lo enviaron aparte, ¿recuerdan? Lo que sí nosotros lo unimos, pero no aquí, lo unimos en el marco teórico. Este no es el del marco teórico, este es el primero que hicimos, que era la relación de la bibliografía con el marco teórico conceptual. Y aquí están los de Educat, aquí está completito esto. Muy bien, salimos de aquí. Ya, entonces, está claro, ya tenemos nosotros lo que sería la estructura del artículo. Y ya, entonces, nos quedaría esa clase, nos quedaría la próxima. Y aquí quiero ver una cosita aquí para ya preparar. A ver, ¿qué tengo acá? A ver si exactamente. Copiar. Ya, entonces aquí. Ya tendríamos nosotros en la primera clase de artículo de revisión.
Ahora, revisen entonces, por favor, lo que hemos visto hoy y vayan ya un poco diseñando de acuerdo a esta estructura que vimos aquí. ¿Verdad? Vayan un poco diseñando su título, su autor, de acuerdo al modelo que vimos. Vayan pensando en un hipotético resumen. Traten de hacer la traducción. Hay traductores, ¿no? Aquí en línea que son bastante buenos. Si lo pueden hacer en inglés directamente, mejor. Traducirlo ustedes. La introducción, los 3 epígrafes y, bueno, las conclusiones. Traten de ir ya conformando lo que se pueda ir conformando de esta estructura, para que en la próxima clase lo veamos. De todas maneras, vamos a hacer algún ejercicio aquí de diseñar estas cosas. Ayudarlos a encontrar el título y demás. Perfecto, ya tenemos entonces esto aquí. Ya estamos situados el 26 de noviembre, que sería nuestra próxima clase. Muy bien. Listo. Si no hay más dudas, hemos terminado hoy. Terminamos bien. Tenemos tiempo, tienen bastante tiempo. ¿Tienen clase después ustedes? Ahora a las 11. Sí, Licen. Ya, entonces tienen un tiempito para prepararse y para la otra clase, estirar las piernas, comer algo si no han comido. Yo voy a desayunar ahora recién. Si no hay dudas, nos vemos entonces el jueves y ahí el jueves aprovechamos para hacer algún ejercicio ya de la estructura. Yo voy a tener para ese día ya el documento del artículo de revisión con su carátula y todo. De tal forma que ya veamos cómo va a quedar. ¿Está bien? Ya, Licen. Sí, está bien. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos entonces el jueves. Chao, Gracias. chao. Gracias, Licen. A Hasta ustedes. luego. Hasta el jueves. A ustedes. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego.